Bueno chicos, continuando. Ahora miren, el siguiente caso. Un estudiante universitario de 21 años que acude a urgencia con un dolor intenso en el hombro izquierdo, después de sufrir una lesión mientras jugaba fútbol con amigos. El paciente relata que durante un partido intentó realizar un saque largo en el con el brazo izquierdo extendido por encima de la cabeza. ¿Ya? Entonces agarró la pelota por encima de la cabeza con los dos brazos cuando sintió el dolor agudo en el hombro seguido de un plop audible. Inmediatamente después, notó que su hombro izquierdo estaba notablemente deformado y experimentó dificultad para moverlo. De nuevo, describamos la radiografía. Miren, ¿qué radiografía es esta, chicos? Radiografía anteroposterior de hombro izquierdo. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué encontramos? ¿Qué visualizamos? ¿Qué vemos? Miren, ¿qué es lo anormal? ¿Hay alguna fractura? ¿Buscamos soluciones de continuidad? No hay. ¿Pero qué tenemos acá? Este es el húmero, ¿no? La cabeza del húmero. ¿Está en buena posición? No, pues lo normal es que esté por acá. Acá debería estar, si acá está la cavidad glenoidea. Entonces, chicos, ¿qué ha pasado acá? Una movilización anormal de la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea. ¿Hacia dónde se fue? Hacia la parte anterior. ¿Eh? Entonces esto es lo más frecuente que les pueden poner. Una luxación anterior de hombro. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué decimos que vemos? Tenemos una radiografía anteroposterior de hombro izquierdo donde evidenciamos un desplazamiento anormal de la cabeza del húmero hacia anterior con respecto a la cavidad glenoidea. ¿Eh? Esa es la descripción. Compatible con qué? Con una luxación anterior de hombro. Bacán. Ahora, ¿cuál es el mecanismo más común de la lesión? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué movimiento hace que se produzca la lesión? ¿Cómo tú haces que la cabeza de tu hombro se vaya hacia adelante? Yo quiero que todos ahorita imiten lo que voy a decir. Flexionen su brazo. ¿Ya? Listo. Ahora roten externamente su brazo y hagan abducción. ¿No sienten si se tocan el hombro como si va hacia adelante? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el mecanismo más común de la lesión. Una abducción más rotación externa. ¿Ya? Abducción más rotación externa. Menciona los signos clínicos de este diagnóstico. Acá tenemos un signo característico. El signo de la charretera. Recuerden, ¿cómo era el signo de la charretera? Miren, acá les he puesto el signo de la charretera. Se ve como un vacío. ¿Ah? ¿Ven cómo está? Es la luxación anterior de hombro. ¿De acuerdo? Y ahora, chicos, si nos piden o nos dicen ¿cuál sería el tratamiento para la luxación anterior de hombro? ¿Cuál es? La maniobra de Kocher, que consiste en una tracción, una rotación externa, una aproximación y una rotación interna. Y luego lo colocas en su lugar. Esa es la secuencia de Kocher. No deben de olvidarse que le suelen preguntar. ¿Ya? Ahora chicos, entonces eso sería el tratamiento que les dije. Maniobra de Kocher, que consiste en volver a ponerlo en su lugar.
Sabemos, tracción, rotación externa, aproximación, rotación interna, ¿ya? Y las complicaciones que suelen presentar, ¿cuáles serían? Aguda. Ya les dije, movilización anormal del hueso. ¿Puede comprimir qué cosa? Una estructura vasculonerviosa. En este caso, ¿a qué estructura? Al nervio axilar. Luxación anterior de hombro está asociada a compromiso del nervio axilar. Y una complicación crónica podría ser una misma consolidación viciosa. ¿Ya? Listo. Siguiente. Una paciente mujer, ¿ya? De nombre Ana Martínez, secretaria de 45 años, que acude a la sala de emergencias quejándose de dolor intenso en el brazo derecho, después de sufrir una caída en su lugar de trabajo. La paciente relata que resbaló en el suelo mojado y cayó sobre su brazo extendido, impactando directamente sobre el antebrazo derecho. Desde entonces, ha experimentado un dolor agudo en la parte media del brazo derecho, y dificultad para moverlo. Describa la siguiente radiografía. Listo. Miren, describamos esta radiografía, chicos. ¿Qué radiografía es? Una radiografía anteroposterior de brazo derecho. ¿Ya? De brazo derecho. Recuerden, cuando hablamos de ubicación de radiografías, no dices huesos, no dices de húmero, de fémur, no. Dices de brazo, de pierna, de hombro, de rodilla, ¿ya? Así, nombres generales, ¿ok? Ahora, ¿dónde se evidencia? ¿Qué se evidencia? Solución de continuidad, ¿ya? ¿Qué forma tiene esta solución de continuidad? Transversa, ¿cierto? Transversa, ¿ya? Transversa, no tiene la angulación para ser oblicua, ¿ok? Listo. ¿Los segmentos están desplazados? ¿Cómo es la relación entre ambos segmentos? Hay desplazamiento, ¿no? Con desplazamiento, ¿hacia dónde? Hacia lateral, ¿no? Desplazamiento lateral, ¿ya? De la parte distal, ¿ya? Desplazamiento lateral. Listo. Y ahora la ubicación. ¿En dónde? ¿Qué hueso es este? El húmero, ¿cierto? ¿Qué tercio? ¿Qué parte? La diáfisis, ¿verdad? La diáfisis del húmero. ¿Y qué les dije con respecto a las diáfisis? Como son largas, se tienen que dividir en tercios. ¿Cómo lo dividiríamos? La diáfisis es esto. ¿Y cómo dividimos los tercios de la diáfisis? Aquí. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. ¿La fractura está a qué nivel? En el tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Compatible, ¿con qué? Con una fractura diaficiaria de húmero derecho. Listo. Eso es tu descripción y tu diagnóstico imagenológico. Ahora, ¿el tratamiento cómo es? ¿Será conservador? ¿Será quirúrgico? ¿Cómo es el tratamiento de las fracturas de la diáfisis de húmero, chicos? Con desplazamiento. Quirúrgico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gol estándar para las fracturas desplazadas de huesos largos? Clavo endomedular. ¿Pero así lo vas a decir? Dilo completo. ¿Qué se dice? Primero, reducción. ¿Ya? Como es quirúrgico, reducción abierta. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Fijación. Es quirúrgico, fijación interna. ¿Ya? ¿Con qué lo vas a fijar? Con clavo endomedular. Recuerden, regresamos a su lugar y luego lo inmovilizamos. ¿Con qué lo inmovilizamos? Con el clavo endomedular.
Esta segunda radiografía es una radiografía control, luego que ya le han puesto el clavo dentro. ¿Ya? ¿Y qué complicaciones suele presentar? ¿Qué les dije cuando hablamos de la clase de fracturas de húmero, sobre todo de diáfisis de húmero? Que había una estructura que pasaba por el canal de torsión, que era, ¿qué nervio? El nervio radial. Entonces, con fractura aguda, complicación aguda, compromiso del nervio radial. Y complicación crónica, ¿qué puede ser? Pseudoartrosis, consolidación viciosa, puede haber síndrome doloroso regional complejo, ¿eh? Se me ocurren algunas. ¿Ya? Siguiente. Una niña de 10 años que llega a la sala de emergencias acompañada por sus padres, quejándose de dolor en su brazo derecho, después de una caída mientras jugaba en el parque. Dolor en el brazo derecho. Se cayó. Los padres informan que se cayó de una estructura de juegos y trató de protegerse extendiendo el brazo para evitar el impacto contra el suelo. Listo. Ahora observemos la radiografía. Primero, ¿qué radiografía es esta? ¿Lateral o anteroposterior? Anteroposterior, ¿de acuerdo? Radiografía anteroposterior. ¿Cómo sé yo que es anteroposterior? Porque miren cómo está la palma, mirando hacia adelante. ¿Y qué les dije yo? La posición anatómica era con la palma mirando hacia adelante. ¿Ok? Ahora, ¿qué evidenciamos acá? ¿Qué vemos en esta radiografía anteroposterior de antebrazo? ¿Ah? De antebrazo derecho. ¿Cómo sé yo que es el derecho y no el izquierdo? Porque miren dónde está el pulgar. Acá. Y si nosotros abrimos la mano, ¿para dónde va a estar el pulgar? Para afuera, ¿cierto? Entonces, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Por ende, este es el brazo derecho. ¿Ah? Bacán. Ahora, ¿qué evidenciamos en la radiografía? Primero, comencemos con la fractura. Se ve solución de continuidad. ¿Ya? ¿Y de qué tipo es esta solución de continuidad? ¿Qué forma tiene? Oblicua, miren, acá sí tiene angulación. Solución de continuidad oblicua. ¿Ya? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Dónde se localiza? En el tercio proximal. ¿De quién? ¿Qué hueso es este? ¿Qué huesito será este? ¿Qué huesito acaba acá como en un ganchito? ¿Qué hueso es? El cúbito. ¿Ya? El tercio proximal del cúbito. Listo. ¿Está desplazada? Podría decirse que está levemente desplazada. ¿Hacia dónde? Hacia medial. ¿Ya? Bacán. Acabamos la fractura. Pero hay otra cosa. Miren acá. ¿Qué estructura es esa? La cabeza del radio. Y la cabeza del radio debería estar acá. Acá debería estar. Acá está su articulación, pero está por acá. ¿A eso qué se le llama? Una localización anormal, o sea, se evidencia también una localización anormal o una movilización anormal de la cabeza del radio. ¿Ah? ¿A esto qué se le llama? Que es una luxación del radio, de la cabeza del radio. Cabeza del radio. Entonces, ¿qué tenemos? Una luxación de la cabeza del radio asociada a una fractura del tercio medio, perdón, del tercio proximal del cúbito. ¿Cómo se le llama eso? Diagnóstico imagenológico, ¿cuál sería? Luxofractura de Monteggia. Recordemos las luxofracturas, chicos. Miren, acá está. Borremos esto. Miren. Luxofractura de Monteggia. Fractura en el hueso cubital, en el tercio proximal, asociada a una luxación de la cabeza del radio. Galeazzi. Fractura del tercio distal del radio, asociado a una luxación
del tercio distal. ¿De quién? Del cúbito. O sea, son contrarios. Galeazzi es distal. Montegia es proximal. ¿Quién se fractura en Montegia? El cúbito. ¿Quién se fractura en Galeazzi? El radio. ¿Ok? ¿Y cómo se tratan? ¿Cómo se corrigen? Se corrigen las fracturas. ¿Ya? Se corrigen las fracturas. Porque las luxaciones se corrigen solas después del tratamiento de la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo chicos acá, ¿cuál sería el tratamiento? Reducción abierta con fijación interna, RAFI. Y si quieres especificar, la RAFI, la FI, ¿con qué es? Con placas y tornillos. ¿Por qué? Porque no es a nivel de una diáfisis. Las fracturas diafisiarias son clavo endomedular. Las epifisiarias o de tercios proximales o de tercios distales se tratan con placas y tornillos cuando el manejo es quirúrgico. ¿Ok? Y si te preguntas si tratas la luxación también, no. ¿Por qué? Porque la luxación se reduce sola después de tratar la fractura. Siguiente. En base al anterior caso clínico, observe ahora esta radiografía. Ahora tenemos esta radiografía en vez de la que anterior hemos visto. ¿Qué observamos acá? ¿Qué observamos acá? Miren. Primero, ¿qué tenemos a la izquierda? Una radiografía lateral. ¿De qué? De antebrazo. ¿Qué antebrazo es este? Sería derecho. ¿Ya? De antebrazo derecho. ¿Cómo sabes que es derecho? Leamos el caso clínico. Para eso está su caso clínico también. ¿Ok? Y acá, una radiografía anteroposterior. ¿De qué? De antebrazo nuevamente derecho. Listo. Ahora, si es antebrazo derecho, ¿qué quiere decir? Que acá está el pulgar, ¿no? Miren, acá está el pulgar. ¿Y qué hueso está en dirección al pulgar? El radio. Entonces este es el radio. Y este es el cúbito. Para que se ubique. Si tú quieres ubicarte anatómicamente y saber en una radiografía cuál es el radio y cuál es el cúbito, mira el pulgar. ¿Dónde está el primer dedo? ¿Dónde está el dedo gordo? Porque siempre para el lado donde está el dedo gordo va a estar el radio. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué evidenciamos? Ya vimos las radiografías, ya vimos las incidencias. Describamos esta. ¿Qué evidenciamos en este nivel? Evidenciamos una solución de continuidad, ¿ya? Una pérdida de solución de continuidad, ¿ya? ¿De qué tipo sería? ¿Será oblicuo o será transversa? Está como que medio oblicua, ¿cierto? Pero si nosotros queremos ser exquisitos, no creo que sobrepase los 30 grados. Entonces simplemente decimos una solución de continuidad transversa, ¿ya? ¿De qué? ¿De qué localización? Tercio distal, ¿de quién? Del radio. Listo. ¿Desplazada? Sí. Con desplazamiento, ¿hacia dónde está que se va el tercio distal? Hacia el lateral. ¿Ahí queda? No. ¿Qué más tenemos? Más, que se evidencia. Ahora nos vamos a la otra radiografía. Más luxación. ¿De quién? ¿Es una luxación anterior o posterior? ¿Hacia dónde está que sale? Hacia el lado dorsal, ¿no? Luxación dorsal de la cabeza del cúbito. ¿Ya? Listo. Entonces a esto, ¿cómo se le llama? Luxofractura de Galeazzi. ¿Y el tratamiento cuál es? Lo mismo que les dije. RAFI. ¿Ya? Fijación interna ¿con qué? Con placas y tornillos.